Bienvenidos a Miradas, la forma humana de ver el arte. Hoy, como siempre, los saludamos desde Iquique, desde el norte de Chile, a través de GTD Manquehue, en la ciudad de Antofagasta, de La Serena, aquí en Santiago de Chile, a través de GTD, y el canal 31, a través de Telefónica del Sur, para todos nuestros televidentes del sur de Coyhaique y de toda la región metropolitana que se unen con nosotros a hablar de arte, de lo humano y de la mirada que hay tras este quehacer bonito que tiene un trasfondo artístico. Hoy día estoy con Megan McDowell, eh, artista, traductora, porque en el fondo, querida Megan, la traducción es un arte, la traducción literaria es un arte. Bienvenida, Megan, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación y el interés. Yo estoy bien dentro de todo. Feliz de estar aquí. Y felices nosotros de que, Megan, tú estés en Chile, porque tú vives en Chile. Eres la traductora de las nuevas letras latinoamericanas, ¿verdad? Tremendo trabajo que tienes, estás traduciendo full, ¿verdad? En esta pandemia. Pero estás acá, y eso es lindo. Estoy acá, aquí en Santiago. Y sí, es lindo. Tengo una larga relación con Chile. Aprendí a hablar español aquí en Chile hace años y luego me fui y volví hace 6 años y llevo casi 6 años viviendo en Santiago ahora. Así que ya básicamente soy chilena. Me parece maravilloso. Megan, esto de la traducción de libros, estás traduciendo mayoritariamente a íconos, estás a libros buenísimos, tú estás en esta labor de la traducción. ¿Y cómo es esto de entregarse a traducir para las letras latinoamericanas para que lleguen al mundo? ¿Cómo ves tú esta labor? Oh, es una pregunta un poco difícil porque como lo veo, supongo que ha ido cambiando por toda mi trayectoria. Em, es una gran responsabilidad, hay que decirlo. em, y siento que he tenido mucha suerte, porque sí, trabajo con escritores muy buenos y siempre trato de seguir trabajando con ellos. O sea, una vez que empiezo a trabajar con alguien, sigo traduciendo sus libros. Entonces, siento que como que me han confiado su trabajo y confían en mí. Y no sé, quiero siempre estar a la altura. Am, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, me siento como casi una, no sé, un agente cultural en el mundo en Estados Unidos, porque, no sé, un traductor es un poco fome la comparación, pero trabaja como un puente, hay un trabajo de curador presentando las obras que uno cree que deberían difundirse más. Am, y sí, me siento muy suertuda porque me dedico solamente a trabajar con la literatura y, y trabajo con algo que amo. Y siento que hay Perfecto, muy pocas personas que pueden decir eso. claro que sí. Megan, cuando uno traduce un texto literario, surgen algunos temores, me imagino. ¿Cómo tú te conectas? Porque me imagino que ya no es palabra a palabra, sino que la traducción obedece a que tú veas más allá, a que tú sientas como logres desarrollar una especie de conexión casi instintiva con lo que quiere el autor. Mm. ¿Eso es para ti la traducción o la traducción la ves como algo más bien fiel, más literal? ¿Cómo Mm. ves el proceso? Bueno, también es
es una pregunta difícil porque una conversación sobre la traducción siempre vuelve a esas palabras, fiel, literal, que para mí la fidelidad no es algo muy concreto. O sea, creo que Ya. cada traductor tiene que desarrollar su idea de lo que es la fidelidad. O sea, yo nunca estoy obviamente buscando traicionar una obra, siempre estoy plasmando en el papel mi visión o mi interpretación de una obra. Y ahí viene el arte, ¿no? Y siempre es un arte de interpretación, como lo que hace un actor, ¿no? Estoy como interpretando la voz del artista. Y eso requiere varias cosas. A veces uno puede ser medio literal, casi nunca en realidad, casi nunca, pero... Y por eso para mí es muy importante seguir trabajando con mis escritores, porque siento que siento sus voces, como que me acostumbro a sus formas de expresarse, las palabras que ocupen, sus tics incluso, y voy desarrollando eso a través a lo largo de su obra. Um, Y hay cosas, o sea, siempre hay cosas interesantes. O sea, uno llega a los chilenismos, am, los dichos, hay juegos de palabras. Uno como que tiene que ponerse creativo, Claro. pero, pero siempre con la idea de comunicar ese espíritu del texto, ¿no? Es esencial que tenga algo de humor el texto, Megan. Tú disfrutas un poco eso, porque yo me imagino que en este minuto donde tu rol es tan importante, no solamente ha sido considerada, premiada a propósito de esto de traducir, de llevar, eres la encargada de llevar nada más y nada menos que al inglés algunas de las mejores narraciones contemporáneas. Hoy día, que antes nosotros pensábamos que era necesario pasar a ser un clásico en la literatura para que recién ese clásico fuera traducido. Sin embargo, la producción literaria es una producción muy activa. Está justamente en Chile, en un país donde hay mucha poesía, mucho arte, queremos escribir, hay un deseo bastante potente aquí, hay un sinnúmero tremendo de editoriales, ¿verdad? Y de talento. Dentro de este tiempo parecía que la traducción era una cosa que llegaba mucho después, incluso que podía llegar después de que el autor se hubiese muerto, pero tú estás haciendo algo bellísimo, como tú dijiste, soy un puente cultural, y ha sido reconocida. ¿Qué te pasa a ti, Megan, cuando vienen los reconocimientos a este rol que parecía no ser como tan visible dentro de lo literario? ¿Qué pasa cuando aparecen los primeros reconocimientos, cuando te premian por ganar el premio de literatura de la Academia Estadounidense de Artes y Letras, por ejemplo, en 2020? Ujú. Bueno, primero quiero responder a lo primero que dijiste, y porque eso es algo que creo que yo, mi visión en lo que quiero hacer con la traducción es justamente que la traducción sea como una conversación entre culturas, que no sea necesario que un escritor sea consagrado y muerto Mm. para llegar a traducirlo. Obviamente no soy la única con esa visión. Hay montones de editoriales, muchos de ellos independientes que están buscando esas voces, que están como arriesgándose con publicar escritores más o menos nuevos, um, contemporáneos. Pero eso me parece muy interesante. Um, y con los premios,
Bueno, el primer premio que recibí fue que se publicara un libro que traduje. O sea, eso para mí fue maravilloso, porque con la traducción no hay un momento en que uno se convierte en traductora, como que, y no hay un camino para llegar a traducir libros. O sea, puedes estudiar literatura, puedes leer mucho, puedes sentarte a traducir, pero cuando te conviertes en traductora, nadie, o sea, hay mucha gente que trabaja en eso mucho tiempo antes de llegar a publicar algo. Y cuando llegué a publicar, era un libro de Alejandro Zambra. Y para mí ese fue el premio más grande que hay. Después, Perfecto. sí, en 2017, cuando quedamos con la Samantha Schwebden, finalistas del Man Booker. Eso fue muy importante para mí. Ese premio había cambiado en, creo que 2015 o 2016. Antes era un premio que se daba a un escritor para toda su obra. Y en 2016 empezaron a darlo a un libro y se compartía mitad y mitad entre el escritor y el traductor. Y eso ha sido muy importante. O sea, es lo más lejos que puede llegar un traductor, siento. Como que Perfecto. el hecho de que reconocen el trabajo del traductor, incluso llega a ser un poco incómodo, porque como traductores estamos acostumbrados a estar así como a la sombra, Mm. trabajando como invisiblemente, y puede llegar a ser un poco incómodo, pero lo que hace para la literatura en traducción es infinito. O sea, a raíz de ese libro, de ese premio, los libros se leen mucho más, se venden mucho Claro. más y hay un interés mucho más profundo en la literatura en traducción. Entonces, pensándolo así, es, es importante. Vamos a hablar sobre ti en este instante. Naces en Kentucky, naces en Estados Unidos, no te quedas allá, vienes a nuestro Chile, ahí casi al final del mundo. Em, Tenías claro que la literatura era lo tuyo. Qué tan pronto llegó la literatura a tu vida, a Megan? ¿O cómo llega? Bueno, yo siempre he sido muy lectora, desde antes de que pudiera leer. Mis papás me leían y me encantaban los libros. Siempre leía mucho. Y sí, yo soy de Kentucky, crecí en Kentucky, que es un estado bien rural, conservador. No es, o sea, no podría ser más lejos de Nueva York, digamos, no geográficamente, sino ideológicamente. Es como muy, yo diría, racista, muy, digamos, conservador. Ya. Y para mí, leer, creo que soy quien soy porque leía mucho. Y Ujú. siempre tenía una visión que iba más allá de mi entorno. Y siempre tenía una curiosidad. Eso es, o sea, esas ganas de leer en realidad son curiosidad para conocer, Ya. para conocer. Y, y leía cualquier cosa, leía novelas de terror, leía los clásicos, leía cualquier cosa. Y era lo único que sabía que me gustaba hacer. Entonces, entonces estudiaba literatura en la universidad, pero eso significa leer, o sea, estudiar literatura significa literatura inglesa. Entonces tenía que Ujú. leer mi Shakespeare, mi Hemingway, todo eso. Ujú, sí. Pero lo que más me interesaba eran otros cursos en los cuales leía libros en traducción, como que eso me fascinaba.
me fascinaba como género, o sea, Ya. libros en traducción lo pensaba como un género, y algo así, am, no sé, quizás era un desafío, y Ya. era una forma de expandir mi conocimiento, no sé. Yo creo que siempre cuestionaba un poquito el canon que se enseña en la universidad. Entonces, como que quería ver qué más había. Y creo que en Estados Unidos esto es una diferencia, porque creo que en Chile me consta que en el colegio, en la universidad, se leen libros en traducción, o sea, no se Claro. limitan a libros en español, pero nosotros no tanto. Siento que es Ya. mucho más, am, ¿cuál es la palabra? Como se miran para adentro Ya, y estaba no más hacia afuera. centrado, ya, estaba más centrado en los libros de la misma lengua, nada más. Quisiera preguntarte, Megan, ¿has traducido a Alejandro Jodorowsky, a Álvaro Bisamman? Dime, eh, ¿ya tienes el pulso? ¿Es difícil traducirlo? ¿Los llamas de vez en cuando? Porque ellos están vivos, ¿no? Entonces es diferente, por ejemplo, lo que le tocó hacer a Neruda, que Pablo Neruda tradujo la versión de Romeo y Julieta de Shakespeare, fue Neruda quien hace la traducción del clásico de Shakespeare. Pero tú tienes a autores que están vivos. ¿Lo haces o no? ¿Ya empiezas simplemente a desarrollar esa intuición personal con respecto al tema? ¿Hay un contacto con el escritor, por ejemplo? Sí, sí, eso para mí es muy importante. Y es una ventaja que tengo, bueno, viviendo aquí, ya no tanto porque Alejandro no vive aquí y no se puede salir de la casa, pero Ujú. am, antes me veía mucho, iba a ferias del libro, me juntaba con mis escritores. Ahora sí, tengo relaciones con todos. Am, Incluso ahora cuando empiezo a traducir a alguien, me he dado cuenta que es muy importante para mí escuchar la voz Mm, del escritor. Entonces, ya, desde el principio digo, te voy a hacer preguntas, quiero tenerte en WhatsApp, que me mandes respuestas por WhatsApp, porque no sé qué me pasa, pero una vez que escucho, que tengo una conversación con ellos y escucho su voz, am, algo se me vuelve más factible. No ya, sé, siento que perfecto. puedo escuchar el texto en español Sí. y en inglés. Como que siento que tengo más facilidad. Y bueno, sí, con Alejandro es uno de mis mejores amigos, entonces cuando estoy trabajando, o sea, cuando estoy trabajando en un libro de él, lo tengo ahí y lo llamo, estamos en contacto constantemente y él también ahora tiene un buen inglés y él lee las traducciones, ah, responde a mis preguntas dentro del texto, es como muy activo. Y mis otros escritores también, la Samantha responde a mis preguntas, la Mariana, Lina, acabo de traducir un libro de Y Lina, la Maruana. Nervioso, y ese libro, o sea, fue difícil, ella sabía que era un texto difícil. Entonces, y ella estaba viviendo en Nueva York, entonces pasamos como sesiones muy largas en Zoom, y ella, Ya. y conversábamos, y es muy entretenido, porque ella ve cómo lo estoy pensando yo le pregunto, o sea, sobre los significados, qué está pensando, am, porque ese libro tiene como series de palabras que son como momentos chispazos de poesía, que no tiene tanto que ver con Mm. el sentido de las palabras, sino de la música o de las asociaciones. Entonces, para mí es muy importante conversar con los escritores y también conversar con ellos y explicarles mis dudas y mis preguntas me da más
libertad a mí, Ya. como que para jugar y para llegar a soluciones como creativas que no necesariamente son obvias. El único libro que he traducido que no es de un escritor vivo es de Juan Emar, un Oh, libro Ayer, que se está mira. publicando ahora. Es el primer libro que empecé a traducir hace mucho tiempo y Ujú. ahora recién, y lo hice en un taller de traducción y ahora recién se está publicando. Y es muy diferente el proceso porque, Claro. o sea, tampoco tan diferente, pero no tengo ese Mm, comodín ahí. Como que claro. tengo que interpretarlo, no Ujú, solamente sin hablar con él, sino, o sea, vivió en otro tiempo. ujú, sí, O sea, usa el español de una forma diferente. claro. Pero de ahí como que tengo mis amigos chilenos que puedo, y siempre estoy haciendo preguntas. Traduces a Lina Maruane, a Alejandro Sampra. ¿Cómo es, además de las traducciones tú has dicho, me parece, en alguna oportunidad, querida Megan, que esta traducción o el trabajo o el arte, a propósito de que estamos dándole una mirada humana a tu forma de hacer arte, eh, has dicho que es un acto de empatía. ¿Por qué es un acto de empatía la traducción, Megan? Bueno, yo creo que leer, o sea, no soy la única en decir eso, pero leer facilita la empatía. O sea, ese Ya. acto de entrar en la subjetividad de un escritor o de un personaje, de una historia ajena. Es, o sea, naturalmente sin pensarlo, yo creo que nos ayuda a entendernos. O sea, para mí, contar una historia es la forma fundamental de comunicación y de enseñar. Um, y bueno, si estás siempre leyendo las historias de las personas, de tu cultura, de tu tiempo, de tu momento, um, de tu idioma, Ujú. quizás tu empatía puede quedar corta. Quizás no traspase las fronteras de tu mundo. Claro. Entonces, para mí, y no sé, esta es mi experiencia, am, pero creo que uno tiende a aceptar más fácilmente, a tener la mente más abierta con leer en traducción. Ujú. Perfecto. Megan, ¿qué es lo que más te gusta de Chile? Yo te veo, estás aquí en Santiago, vives en Santiago. Tú decías que llevas 6 años acá. Esto te agrada, ¿verdad? Como tú decías, es algo que amo hacer y no todas las personas pueden decir, mira, yo lo que hago lo disfruto, no lo hago por otras razones, sino porque amo hacer lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que Mm, más te gusta de Chile, dentro de lo que has aprendido de nuestra idiosincrasia, de lo que disfrutas fuera de la pandemia? Porque la pandemia a todos nos tiene, bueno, nos tiene hacinados, medios encerrados, ¿verdad? mm. ¿Qué es lo que te gusta de nuestro país? A mí me gustaría saber qué es lo que te ha agradado de vivir en este país tan lejano Ujú. y que te tiene tan ocupada en este tiempo. Ah, bueno, es difícil decir qué es lo que me gusta de Chile. Yo tengo mucho cariño para Chile. Am, Creo que la experiencia de vivir en otro país y de estar siempre con esa mirada muy de cerca y también siempre ajena, porque siempre voy a ser extranjera.
me da una perspectiva, no sé, es siempre interesante. Las cosas mínimas de salir al supermercado, de salir a comer, siempre es un poco más interesante viviendo aquí. Me Perfecto. gusta, o sea, yo empecé a aprender español ya de adulta y obviamente nunca voy a ser nativa. Siempre sigo aprendiendo y es como mantenerse siempre con un poco de una capacidad de asombro, ¿no? Como que siempre me puedo asombrar con el mundo que veo. Me puede sorprender siempre. Es como mantener esa chispa de la niñez un poco. Am, y me gusta cómo hablan los chilenos, me gustan los dichos, me gustan... a mí me gusta Santiago. Santiago me parece una ciudad que tiene lo bueno de una ciudad. Tiene buena cultura, buena música, am, pero no es tan agobiante como una ciudad tan gigante como Nueva York, que como que te agota solo salir Ujú. a la calle. Como que para mí Santiago es bien vivible y tiene sus rincones interesantes. Am, Siento que conviven diferentes momentos en la historia y en el tiempo. No sé, a mí, y también siempre estás cerca de la naturaleza, que también, o sea, tiene lo bueno de la ciudad y también nunca estás lejos de una naturaleza impresionante. Así que, Megan, Megan, una pregunta. ¿Y tú? Em, Porque sería muy interesante saber si esto de traducir a la mayoría o a gran parte, porque eres la traductora del momento, ¿verdad? La traductora que está traduciendo a la mayor cantidad de narradores contemporáneos en el continente, en este continente, no solamente estamos hablando del Chile, sino que en el continente latinoamericano. Mega, tú escribes, te gustaría escribir, ya que tienes esa intuición maravillosa con la palabra, con el lazo, con la narración, con la polifonía, ¿verdad?, del texto. eh, Escribes, hay historias tuyas por ahí, hay una historia de Megan, no una historia contada de otros, sino una historia de Megan que esté guardada por ahí. bueno, claro que cuando era niña no me decía quiero ser traductora cuando grande, decía quiero ser escritora. Ujú. Am, También hay que decir que, bueno, no sé no puedo decir que soy la traductora del continente porque habría que mencionar muchas colegas, Sophie Hughes, Christina McSweeney, no soy la única para nada. Am, y si quiero escribir, bueno, hay que decir que ahora en este momento ni lo puedo pensar. Con los proyectos que tengo, como que tengo fechas de entrega, tengo proyectos, quizás guardado ahí podría haber Ujú. una historia, pero no estoy pensando en eso. Perfecto. Am, Realmente me interesa y me importa lo que estoy haciendo. Ya, En ya. algún momento voy a tener que pensar qué hago después. Am, pero por ahora estoy haciendo esto. Maravilloso. Megan, ¿y la pandemia ha ayudado a hacer esto con agrado, con gusto? ¿Ha ayudado ayuda a la traducción la pandemia o no? La ha dificultado? Bueno, en el principio como que bromeaba diciendo que no cambió mucho mi vida, porque yo trabajo en casa, tengo mi estudio, paso mucho tiempo a solas trabajando, pero y dos libros que he pasado este año trabajando en dos libros grandes que me encantan, uno de Alejandro Zambra y otro de Mariana Enríquez.
Y siento que esos libros me ayudaron mucho. O sea, tenía otros mundos a los cuales escaparme. Y tenía una meta. O sea, sabía que este año tenía que, bueno, iba a estar encerrada, pero tenía que llegar a entregar estos libros. Y eso me mantenía a flote, creo. Am, Perfecto. ya para el final, ya estoy como lista para salir de mi casa y igual la soledad ayuda hasta un punto y después como que ya no Ya se puede no. más. Sí, Gracias por tu auténtica mirada de lo que es traducir, Megan. Yo te agradezco esta instancia en Miradas, la forma humana de ver el arte. Gracias por conversar con nosotros de un arte que no siempre nuestros televidentes o nuestros telespectadores conocen, ¿verdad? El arte de traducir, la importancia que tiene que las letras de nuestro continente se lean en un mundo más amplio, ayudar a nuestros escritores. Tu labor es bellísima, es maravillosa, sé que ha sido a lo mejor larga en esta pandemia, sin duda, pero qué linda labor la tuya, Megan. Muchas gracias por esta tarde en Miradas. muchas gracias a ti, Nevenka. Ha sido un placer. Muy bien, y nos vamos a despedir con ustedes, de ustedes, recomendándoles un libro de nuestro auspiciador editorial Piélago. Voy a recomendarles Abigarrado Espacio, una novela negra de Italo Araya. Es una novela policial de misterio, recomendadísima. Está en tapadura, en su versión de lujo, y en la Feria Chilena del Libro la puede encontrar para abrigar esta pandemia. Gracias, querida Megan, nos despedimos de ti y también de usted. Muchas gracias. De usted aquí en Miradas nos volvemos a encontrar en un próximo programa. Nos vemos.